Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas, a quienes nos sintonizan también a través de Spotify y Apple. Muchas gracias por sumarse a un episodio más de Pasa la Voz. Está Paloma Guzmán con ustedes en micrófonos y el día de hoy tengo el placer y el gusto de tener como invitada a Perla Martínez. Perla Martínez, ya tengo tiempo de conocerla y me da mucho gusto encontrarnos otra vez en estos espacios. Ella es gerente de operaciones del Centro del Futuro para las Ciudades. Y pues más que nada, bienvenida Perla, preséntanos, platícanos un poquito de ti y empezamos la conversación. Muchísimas gracias, Paola, y un gran saludo a las personas que nos escuchan. Pues mira, yo soy abogada y un poco tengo la particularidad o me gusta decir que mi cliente es el planeta Tierra y pues tengo ya varios años que me he especializado en estas áreas de derecho, en, digamos, estas nuevas necesidades que enfrentan los grandes retos, tanto a nivel ciudad como a nivel global que tenemos, que son la crisis climática. Y digamos que lo que aterriza al tema que nos ocupa hoy, que es el reciclaje, pues como la crisis de contaminación por residuos y especialmente la crisis de contaminación plástica, pues está en realidad al centro también de esta gran problemática que enfrentamos la humanidad pues a nivel global, que es la crisis climática. Muchísimas gracias, Perla, y justo pues con estos días de tanto calor y con tantos cambios y que sabemos que están subiendo la temperatura del mundo, ¿no? Y es algo que no nos, que nadie está exento a esta problemática y nadie puede decir no es mi responsabilidad, ¿no? Y justo con esto que comentas, ¿cómo a través de tu trayectoria y cómo también a través ahora del Centro del Futuro para las Ciudades y también de esto que vamos a platicar del Día Internacional del Reciclaje, pues has ido descubriendo como esta pasión, cómo has empezado? Porque muchos de los que nos sintonizan son personas a lo mejor que no saben cómo empezar, que no saben cómo involucrarse, pero que quieren ser parte de algo en la ciudad, ¿no? Sí, pues mira, de hecho yo antes de dedicarme de lleno a temas de economía circular, residuos, medio ambiente, crisis climática, pues mi área de trabajo, mi práctica en el derecho era el derecho comercial internacional. Y siempre tenía como, digamos, desde estudiante, o sea, siempre tuve la inquietud y pues estos sentimientos como de impotencia, dolor, pues al ver las problemáticas estas y pues las injusticias en torno a ellas, ¿no? Porque siempre estas problemáticas de medio ambiente, pues afectan de manera exacerbada o especial a poblaciones más vulnerables y no solamente de personas, o sea, me refiero no solamente de humanos, sino también a otros seres como los animales que pues están más desprotegidos, ¿no? Frente a los abusos. Entonces, digamos que después de muchos años o varios años como de estar, digamos, viendo solamente por un lado, y como dedicándome solamente a hacer como mis acciones a nivel personal, de cuidar el medio ambiente, pues decidí transformar mi ejercicio en el derecho a dedicarme pues de lleno a buscar soluciones desde el derecho para estas problemáticas, ¿no? Y te puedo decir a lo mejor nada más un ejemplo de cómo, de hecho, una de las cosas que fueron que me dieron el mayor impulso, que de hecho fue el tema de la contaminación plástica y de residuos, que fue al asistir a un festival de música en Fundidora. A mí me encantan los festivales de música, pues por todo lo que se vive, las emociones, el compartir, ver a tus artistas favoritos. Pero fue como un shock así de realidad después porque me quedé hasta el final y vi toda la cantidad de basura que pues estaba en todo el Parque Fundidora, ¿no? Y luego ver que esa basura pues eran en su grandísima mayoría vasos de plástico desechables, ¿no? Y yo decía, es que esto es completamente evitable. O sea, ¿qué tal que todas las personas utilizáramos un solo vaso reutilizable para consumir todas nuestras bebidas?
Y aparte venía también de haber estado en festivales fuera de México donde ese tipo de prácticas ya se utilizaban, ¿no? Donde al llegar tú pagabas un depósito por un vaso reutilizable, lo utilizabas durante todo el evento, regresabas el vaso a salir, te regresaban el dinero o te lo quedabas si tú te lo querías llevar como souvenir, y pues los lugares limpios, ¿no? Entonces de ahí fue como el empezar a pensar, oye, ¿cómo podemos disfrutar de este tipo de actividades que son pues súper, o sea, súper padres, que traen aparte un tema cultural, un tema también de negocio, de derrama económica y demás, pero cómo las podemos vivir y disfrutar sin destruir el medio ambiente y todas las implicaciones sociales que eso también tiene, ¿no? Entonces fue como digamos, un aha moment que luego le dicen, que yo dije, yo me quiero dedicar a esto. ¿Cómo podemos vivir lo que vivimos en las ciudades, pero de una manera mucho más responsable y que al final, que es lo más importante y creo que a veces se pierde de vista, es al final por nuestro propio bienestar, porque todos estos temas, de crisis climática, contaminación, ya sea del aire, de residuos, afectan nuestra salud física, afectan, cada vez hay más estudios, ¿no? De todas las enfermedades relacionadas, cánceres cardiovasculares, enfermedades degenerativas del cerebro, cómo se relacionan o cómo son una causa de esto, ¿no? Entonces, en realidad, cuando aprendemos a vivir en las ciudades de esta manera más sostenible, estamos en realidad invirtiendo por nuestra propia calidad de vida. No es sacrifico algo porque, ay, tengo que cuidar las plantitas, tengo que cuidar a los animalitos, entonces yo, persona, sacrifico. Es no, o sea, como eso que hacemos, que no necesariamente tiene que ser un sacrificio, sino simplemente es ser creativos, creativas, innovar la manera en la que estamos acostumbrados a hacer las cosas, después va a traer un mejoramiento de nuestra calidad de vida casi de manera instantánea y súper visible, y qué más importante que nuestra propia salud, ¿no? Y esto que comentas es súper relevante y quiero reaccionar a muchas de las cosas que comentabas, porque recuerdo mucho, o sea, que en redes sociales estas fotos que subías, ¿verdad? O sea, y que se hicieron virales y que salieron en el norte, y ahora que tienes tú también tú, pues, una columna que también escribes, es impresionante la manera en la que estamos generando desechos, en la que estamos generando basura. Y en estos eventos, que son pues eventos de muchas personas, se puede manifestar lo que hacemos en individual, ¿no? Entonces, estas personas son un grupo de personas que lo hacían, pero ¿cuántas personas lo hacen en individual y el impacto que esto tiene en el mundo, ¿no? O sea, eso es un ejemplo muy claro, ¿no? Y justamente también, o sea, como ciudadanía, pero también como distintos ejes, esferas sociales, necesitamos como ser corresponsables en esto, ¿no? Porque si no hay los incentivos para poder generar como todo este tipo de iniciativas que permitan un cambio de comportamiento, entonces sabemos que esto es como multisectorial y es desde muchos frentes, ¿no? Pero ¿cómo lo haces en el Centro del Futuro para las ciudades? ¿Cómo estamos trabajando esto? Y platiquemos también acerca del reciclaje, ¿no? Sí, mira, en el Centro para el Futuro de las Ciudades, ahorita en lo que nos estamos enfocando en tema de residuos, tenemos un proyecto que se llama Arroyo Vivo, y este consiste en la regeneración de un ecosistema urbano, de un cuerpo de agua que está en la zona metropolitana, es el Arroyo Seco. Este arroyo pasa por un polígono, una colonia, un barrio muy vulnerable que es vecino de Distrito Tech y del campus Monterrey, del Tec de Monterrey, que es la colonia Campana Altamira. Entonces, quisimos o identificamos esa zona porque está extremadamente contaminada, ¿no? Contaminada por residuos sólidos urbanos, principalmente plásticos de un solo uso, y también está contaminado, se me refiero al agua, ¿no? O sea, hay descargas ilegales también. Y obviamente es también porque es un sector que hay otras áreas, o sea, porque ese cuerpo de agua, primero es el arroyo San Agustín, por ejemplo, ese nace en la Sierra Madre, en Chipinque, pasa por algunas colonias de San Pedro, por el Parque Rufino Tamayo, y en esas zonas lo ves en un mucho mejor estado. No te voy a decir que es un río o un arroyo que está completamente sano, pero está mucho menos afectado que en este polígono, ¿no?
Entonces, eso se debe a muchísimas prácticas que han sido permitidas justamente porque el sector de la población que vive ahí es más vulnerable, ¿no? Y me refiero, pues no son oídos de manera igual que la población en San Pedro, pues por obvias razones, ¿no? Por su estatus social, su poder adquisitivo. Entonces, en el Centro para el Futuro de las Ciudades generamos este proyecto para regenerar ese ecosistema en ese cuerpo de agua urbano, que después va al río La Silla, va al río Santa Catarina, eventualmente también va a la presa de la Boca, no, perdón, a la presa del Cuchillo, a otros ríos y termina en el río Bravo y el Golfo de México, ¿no? Y cómo, o más bien la premisa o el objetivo es activar a la comunidad aledaña para que a través del reciclaje, o más bien no solamente el reciclaje, sino la gestión inclusiva de los residuos, en donde los residuos se les ve justamente como algo que tiene un valor y que pueden hacerse con ellos distintas actividades y digamos, no nada más el reciclaje y aquí, porque sí es importante, no, aunque sea el día, aunque acaba de ser el Día Internacional del Reciclaje, en realidad en el reciclaje hay muchos mitos, o sea, se ha vendido como, en la narrativa es como la única y gran solución y eso está muy alejado de la realidad, sino más bien de actividades de reuso, o de elaborar productos que tienen un mayor nivel, un mayor valor porque se procesan de cierta manera, ¿no? Eso es lo que se llama el suprarreciclaje, en inglés se llama upcycling, y eso es al contrario del reciclaje, digamos, típico puro, que simplemente es pelletizar los plásticos en este caso, solamente se les puede procesar por una vez, después ya pierden calidad, se utilizan para hacer fibras sintéticas y al final terminan desechándose. Por eso se dice que el downcycling o ese tipo de reciclaje no es una solución de economía circular, porque solamente ahí le da una vuelta, digamos, en su vida útil, pero termina como quiera, ya sea en un relleno sanitario o contaminado. A diferencia del upcycling, es elaborar productos que tienen un mayor valor, ¿no? Como joyería, como artesanía y demás, que van a permanecer ahora sí con un uso mucho más durable y que no van a terminar, pues, contaminando los espacios naturales, las ciudades, las calles, los océanos, eventualmente convirtiéndose en microplásticos, ¿no? Que eso es el gran también problema de salud relacionado con con la contaminación plástica. Muchas gracias, Perla. Y esta iniciativa que tienen en el Arroyo Vivo, ¿es una iniciativa que la ciudadanía se puede involucrar? ¿Cuáles son los ejes de trabajo dentro del Arroyo Vivo? Me imagino que mucho es como todo el tema de limpieza, pero también generar conciencia con los vecinos. ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, o sea, hay un trabajo, digamos, permanente con las personas de la comunidad de este polígono, pero normalmente, o sea, digamos de manera continua, se están haciendo jornadas de recuperación de residuos y eso más que nada es un tema educativo y de conciencia, porque eso no va a resolver la contaminación plástica, ¿no? Lo que sí es que cuando vas a un cuerpo de agua y ves, por ejemplo, ahí el tipo de residuos que cada uno generamos en la vida diaria, ¿no? Vasos desechables, cubiertos desechables, muchos textiles, que luego se piensa, no, pues sabes, esto de la moda rápida, ¿no? Tengo que comprar otra blusa porque la que tengo ya pasó de moda y está en perfectas condiciones y pensamos que porque la vamos a donar, ya le dimos un uso correcto. La realidad es que hay exceso de textiles, no hay necesidad de donaciones. Luego hay bodegas en la ciudad que están llenísimas de ropa. Alguien me decía, oye, incluso en campos de refugiados, es así de, pues no necesitamos ropa, o sea, ya tenemos un montón, ¿no? O sea, no hay esa necesidad. Entonces, bueno, cuando llevamos a las personas al arroyo a que vean eso, pues es un golpe que va mucho más de lo que puedes leer o lo que alguien te puede decir, ¿no? O sea, de primera mano lo ves, oye, ¿cómo es que termina aquí
una playera de Tigres, una playera de Rayados, que se supone que en Monterrey amamos el fútbol y esas cosas terminan tiradas ahí. O sea, yo las he recogido, las he lavado y me las he traído a mi casa. Entonces, de esa manera, o sea, en redes sociales pueden encontrar el proyecto, sobre todo en Instagram, así como Arroyo Vivo, y puede la gente ver las convocatorias a estas jornadas. Buenísimo, muchas gracias. ¿Cómo los podemos encontrar en Instagram para que no se nos pase? Arroyo Vivo. Arroyo Vivo, muy bien. Entonces, quien quiera sumarse a las jornadas que tienen de Arroyo Vivo o conocer más de la iniciativa, así síganlos en Instagram. Perla, platicábamos que ya pasó el Día Internacional del Reciclaje. ¿Cómo surge? ¿Cuáles son los ejes que trabajan, las acciones? Y esto es algo que comentabas previamente, súper valioso, porque escuchamos reciclaje y ya a lo mejor tenemos una connotación un poco negativa de, pues, cuestiones de un solo uso, ¿verdad? Entonces, pues compras el PET y lo tiras a la basura como de PET y listo, ya te lavas la conciencia porque reciclaste, ¿no? Pero esto del upcycling que comentabas, del supra reciclaje, ¿no? Platícanos un poco más de esto porque creo que todavía nos falta mucho a la ciudadanía en general, nos falta información acerca de esto. Recordamos de las tres R's, ¿verdad? Pero muchas veces como en estas nuevas generaciones, ¿cómo estamos ahora aprendiéndolo, no? Sí, mira, en realidad pues el reciclaje es algo de lo que la industria del plástico, tanto la que lo elabora, los polímeros vírgenes de plástico, como las industrias que más lo utilizan para para basar y comercializar sus productos, desde hace muchísimos años y al menos 30, 40 años empezaron a colocar al reciclaje como la solución a la problemática, ¿no? Pero digamos que eran soluciones, era una solución con palabras vacías, ¿no? Porque normalmente, y es algo que todavía desafortunadamente persiste, pues era poner en una leyenda en el producto que decía recíclame y este producto es eco-friendly porque es reciclable y hasta ahí se quedaba, ¿no? Y luego se hablaba de que las personas debían de tener una cultura de reciclaje. Pero cuando una persona intenta reciclar de verdad, se da cuenta que tienes 1000 obstáculos para poder reciclar. O sea, desde el punto que es, oye, en Monterrey al menos y en la zona metropolitana, los residuos no se recogen de manera segregada, ¿no? Entonces, la persona, la ciudadana, el ciudadano, tiene que hacerse cargo de esa actividad, de separar sus residuos, de subirse a su coche, de ir a un centro de acopio. Y luego cuando vas a un centro de acopio te das cuenta que muchos de los residuos que pensaste que eran reciclables no lo son y traen la leyenda, ¿no? Entonces, por un lado, esas leyendas vacías que confunden, no hay buenas normas de etiquetado en el país, hay ciertos países de Estados Unidos, en Europa, oye, en el mismo producto tú ves un código QR, una página web, a donde te dice exactamente a dónde irlo a llevar o incluso a dónde llamar a pedir que lo recojan, ¿no? Y es muy importante decir, no todos los residuos y ni siquiera no todos los tipos de plásticos, porque luego son muchos, se reciclan en todas las ciudades. Hay distintas capacidades instaladas en cada ciudad para reciclar una cosa sobre otra, ¿no? Luego aquí es bien difícil encontrar, por ejemplo, dónde te reciban Tetra Pak, porque no se hace reciclaje, perdón, aquí en la ciudad de ese tipo de residuos. Entonces, bueno, hay un montonal, o sea, como para decirlo en breve y generarle a los radioescuchas la inquietud, hay un montonal de mitos alrededor del reciclaje. Y creo que lo puedo a lo mejor reducir en uno, y es que el plástico no está diseñado para ser un material reciclable, a diferencia de otros productos, de otros materiales, como el aluminio, como el vidrio, que esos se pueden reciclar ahora sí que en un loop, o sea, digamos, en un ciclo que no tiene fin, no pierde calidad, no pierde sus propiedades, a diferencia del plástico, ¿no? El plástico, como decía hace un momento, se recicla un par de veces, ya pierde digamos, sus características y lo que se hace es hacer fibras sintéticas para ropa que después de un poco tiempo se tira. Entonces ahorita los llamados de Naciones Unidas, que se está negociando el Tratado Global de Plásticos,
es a pasar de esta narrativa del reciclaje de plástico que no ha funcionado por 30 años, porque solamente se recicla a nivel global el 9% de todo el plástico que se genera. Y nosotros podemos saber que no está dando éxito, ¿no? O sea, como digo, damos una vuelta por Arroyo Seco y que me digan si es cierto que el reciclaje y que todo lo que muchas empresas aquí dicen de que están reciclando, si tiene éxito, no, ahí están todos los residuos, con marca y todo, ¿no? Entonces, lo que están colocando, y la verdad es que es un discurso que tiene ya varios años, las Naciones Unidas, organizaciones como Ellen MacArthur, lo que hicimos nosotros de Revolución Refill, es de cómo concentrarnos en la reducción y la eliminación de todos los plásticos de un solo uso que no son necesarios, eso es muy importante, ¿no? O sea, nadie está hablando de que vas a dejar de usar el plástico, oye, para hacer marcapasos, insumos médicos, eso es una obviedad y no se debe de perder por ahí el discurso. El plástico es útil para lo que es, no para hacer productos desechables que se van a utilizar solamente 20, 30 minutos, los vas a desechar. Muy probablemente, o sea, hay un 91% de probabilidades de que ese residuo, aunque diga que es reciclable, no se recicla. Entonces, ahorita el gran llamado en la negociación de este tratado global es a reducir, tener metas específicas de reducción de plásticos, empezando por reducir 60% la producción de plásticos y eliminar todos esos plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, un poco lo que quisiera sembrar y dejar por aquí es de pensar, oye, en realidad, no, sí importa que esté comprando un montón de envases PET, un montón de productos desechables de plástico, sí importa aunque los lleves a reciclar, porque como digo, muy probablemente no se van a reciclar. Más bien es reducirlos, reemplazarlos por lo reutilizable. Y es importante también comentarles para sembrar esta semillita, todo el problema de salud pública que son los plásticos, ¿no? Ya hay muchísimos estudios que demuestran que hay microplásticos en todo el cuerpo humano, en la sangre, en la placenta, en la leche materna, en órganos, porque los estamos respirando, los estamos comiendo, los estamos tomando, porque están en todas partes, están en todas partes. Entonces ya están relacionados con estas enfermedades que decía. Apenas hace un par de semanas se publicó un estudio donde los plásticos reciclados tienen incluso más contaminantes como químicos, como hasta antibióticos, medicamentos, aditivos, que los plásticos vírgenes. Entonces, que nosotros pensemos que porque estamos tomando agua en una botella que dice que es reciclada, eso es mejor para el ambiente y para nuestra salud, es una mentira. Es una mentira y la industria sigue, digamos, empecinada en vender la idea de reciclar, porque no quieren hacer esta migración a los sistemas de retornabilidad, de reuso, ¿no? Una economía verdaderamente de reuso, por lo que les puede implicar, ¿no? Entonces es muy grave esto que está pasando porque están retrasando que podamos resolver esta problemática, que evitemos daños a la salud, que podamos combatir también la crisis climática, que es la que nos tienen estos calores atípicos y peligrosos. Ya se registró una primera muerte en Nuevo León por golpe de calor el fin de semana. Entonces, pues ojalá que los tomadores de decisión, los CEOs, los directivos de estas empresas ya tuvieran un cambio de conciencia verdadero, ¿no? Yo estoy segura porque conocen, hay muchas soluciones innovadoras y la verdad es que Paloma, la retornabilidad era lo de antes. Sí, justo esto que comentabas, yo me acuerdo, o sea, en casa de mi abuelita, ¿verdad? O sea, los retornables y pasaba el camión y se llevaba y entregaban y todo esto. Tú no podías ir a la tienda a comprar un refresco sin el bote retornable. ¿Y cómo esto funcionaba? O sea, uno desde que generaba una conciencia, los costos se reducían mucho. O sea, como todo esto, ¿por qué no regresamos a esto, verdad? Y a lo mejor hemos tenido una muy mala influencia
de nuestro vecino en Estados Unidos, que todo es rápido, que todo es el consumo, que todo es, y no laves platos y el desechable y que esto y que el otro, todo para facilitar la vida práctica, pero trae un impacto, o sea, a la salud y en todo, ¿no? Como tú comentas. Sí, o sea, es como que poner una balanza, ¿no? Donde sí podemos tener vidas más cómodas y más a gusto y más ahorradoras de tiempo. Creo que hay muchas maneras en las que las personas podemos utilizar nuestro tiempo más eficiente, pero no puede ser a costa de nuestra salud y no puede ser a costa de el planeta, que al final somos nosotros. O sea, luego se habla como el planeta como un ente ajeno, ¿no? O sea, o sea, estamos aquí adentro. Sí, Se como destruye cuidemos al planeta como si fuera como Marte, ¿verdad? como Vives si fuera tu aquí, perrito, ¿no? ajá, Ayuda al planeta, cuida el planeta. ¿De qué estás ajá, o sea, no hablando? tienes agua, te estás muriendo de calor, o sea, la gente se está enfermando de cáncer, pero cuidemos al planeta como si no existiera, o sea, y es algo bien interesante que comentas, porque si no nos apropiamos, o sea, y no nos responsabilizamos en nuestras acciones cotidianas y en el impacto que nuestras acciones cotidianas de consumo, o sea, como en todos los aspectos, ya acabamos de vivir, o sea, hace 2 años, el año pasado, una crisis tremenda de agua y otras partes de México la está viviendo y todo el mundo y la vamos a volver a vivir, ¿no? O sea, o en muchos municipios se está viviendo como otra vez y no cambiamos nuestros comportamientos de consumo del agua, ¿verdad? O sea, es impresionante, o sea, cómo esto, o sea, tiene que, por eso te digo, no nada más es yo cambiar mi comportamiento como ciudadano, o sea, el gobierno, ¿qué está generando de incentivos? ¿Qué lineamientos está poniendo? La política pública, la empresa, como todo esto, porque esto es un trabajo en equipo, pero Totalmente, sí, o sea, y es, digo, tú lo acabas de decir, ¿no? Pero para puntualizar, ¿no? Los grandes instrumentos de cambio de comportamiento, esto es como, es ciencia social. Esos incentivos son a través de políticas públicas. Entonces, así pasó, por ejemplo, estaba platicando con una amiga el fin de semana, oye, sí se ve que cada vez la gente fuma menos. Y eso es el resultado de una política pública de que ha 30 tenido años, un de grado 20 de años. éxito. Ajá, cuando le subieron el precio porque pusieron impuesto, porque se prohibió la publicidad, porque, bueno, luego también hasta se tapó en las tiendas de conveniencia, pero luego ganaron amparos y otra vez se volvió a desplegar. El hecho de que se haya prohibido también fumar en la mayoría de los espacios, cada vez la gente fuma menos. Ahí están los indicadores, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una política pública. O sea, los cambios de comportamiento no se dan de la noche a la mañana y no se dan solos. Hay gente que simplemente de escuchar las problemáticas se activa, pero la responsabilidad de generar esos grandes cambios es de nuestros representantes en gobierno y es también de las empresas, ¿no? Porque al final, pues nosotros les estamos dando un voto de confianza cada vez que les compramos un producto. Entonces ellos podrían demostrar que quieren a sus consumidores cuidando su salud, ¿no? Facilitándoles el poder consumir sin plástico, poder consumir desde lo retornable, transparentando la información también. O sea, no puede ser que sigan poniendo que sus envases son amigables con el medio ambiente cuando no tienen ningún sustento ni científico ni legal para decirlo. Gracias, Perla. Y justamente se nos fue el tiempo en esto y la verdad es que creo que es algo muy valioso y estos micrófonos y este espacio está abierto como para ti, para tus iniciativas, para el Centro del Futuro de las Ciudades, porque también sé que desde también Ciudad Finita están generando muchos datos, ¿verdad? Están generando muchos datos, mucha información también que nos ayuda a tomar decisiones y ojo, o sea, vamos a elegir a gobernantes en 2 semanas, o sea, ¿cuál es la agenda que traen ambiental? ¿Cuál es la agenda que traen? ¿Hay una agenda? ¿No hay una agenda de nuestros candidatos? Seamos conscientes como de todo esto, porque como tú comentas, es algo que a través de instrumentos de política pública van a también a facilitar o a empeorar como la situación, ¿no? Entonces, Perla, ya muy puntualmente para cerrar, la gente que nos está escuchando dice, caray, ¿qué hago, verdad? ¿Cómo empiezo? Eso está bien complicado. Pues claro, estamos viviéndolo muy complicado. ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos? Un llamado a la acción que quieras hacerle a la gente que nos escucha. Sí, pues mira, sería justo el llamado que acabas de hacer tú, de informarse de las propuestas. Lamento decir que no las abundan y más bien parece ser que lo que
cualquier organización de la sociedad civil propone, le dicen que claro que sí, pero no dicen lo más importante, quién de tu equipo lo va a hacer, cuánto dinero vas a invertir, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces, para mí, esas promesas, hasta ahorita todo lo que he visto son vacías. Pero muy importante que cada quien se informe y se haga de ese criterio. Y también, obviamente, pues en nuestras decisiones de compra y de consumo, ¿no? Cada vez, o sea, cuestionarnos, ¿no? ¿Necesito esto o no lo necesito? O sea, luego escuché hace poco, no hay producto más eco-friendly o ecoamigable que ese que no compras. Y entonces, eso por un lado. Irse a lo retornable, o sea, luego es increíble, ¿no? Que quieres comprar retornable y es lo más complicado, o sea, tú vas a una tienda de conveniencia y ves, hay muchas presentaciones en plásticos desechables de bebidas y muy pocas retornables, pero en la medida en que también haya demanda, pues las empresas van a entender más que esto es algo que sus consumidoras les estamos pidiendo, ¿no? Entonces, crear esa demanda que sí está en esta economía de reuso, en esta economía cero residuos, diría que va por ahí. Y ya empezar, por ejemplo, hay varias tiendas en la ciudad donde puedes hacer compras de cosas que comprarías en un súper que normalmente estarían envasadas en plásticos desechables, productos de higiene personal, de higiene en la casa, alimentos, donde puedes comprar las cosas a granel, donde tú llevas tus propios recipientes, los empiezas a reutilizar, el bote de champú que utilizaste hace 3 meses, que va a durar para toda la vida, puedes ir a esas tiendas y estarlos rellenando infinidad de veces. Entonces, empiezas así a llevar una vida cada vez menos generadora de residuos, y la verdad es que más ahorradora. Ahí es donde yo veo el ahorro del tiempo, porque antes, cuando yo me enfocaba en reciclar, oye, era un montonal de trabajo, lavar los residuos, separarlos, tenerles espacio en mi casa, llevarlos, buscar dónde reciclaban cada cosa. En cambio, si reduces la generación de residuos, oye, cada residuo que evitas, pues es un residuo que no tienes la necesidad de manejar. Entonces en realidad ahí te abres una ventana de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, creo que me quedaría con esas acciones. Muchísimas gracias, Perla, gerente de operaciones para el Centro del Futuro para las Ciudades. También, pues, también tienes iniciativas personales o has sido activista durante mucho tiempo. Entonces, pues, muchísimas gracias por compartir un poquito de tu tiempo y de tu experiencia con nosotros. Acuérdense, quien quiera seguir, siga Arroyo Vivo en redes sociales, involúquense más, y a través de nuestras acciones y de nuestros comportamientos diarios y de decidir no consumir también ciertos productos, estamos generando un cambio en nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Gracias, Perla, otra vez. Este fue este programa de radio Pasa la Voz. Muchas